Ahora nos vamos al intercambio de las experiencias. Ya vimos esta mañana desde la voz de nuestros gobernantes cómo están nuestros países. Y hoy queremos presentar unas experiencias en cabeza de Luz Victoria Salazar, como presidenta de ACOPEL y del Observatorio Interinstitucional para Enfermedades Huérfanas en Colombia. También quiero invitar a Freddy Arias de la Universidad de Costa Rica, quiero invitarlos acá a nuestra mesa principal y quiero invitar a nuestra moderadora, que es Regina Próspero, que es vicepresidenta de Aliber, es una líder maravillosa de Brasil. Entonces, muchas gracias por estar acá. Luzbi, ¿para dónde te vas? Regina, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. Boa tarde a todos. Vocês vão escutar um pouquinho dessa sinfonia que é o português. Vou falar devagar para que vocês possam entender. O bom é que os expositores falam espanhol, né? Então não vai ter tanto problema. E eu quero agradecer por poder estar aqui. Vou contar uma particularidade de vocês um pouco rápido, porque estamos atrasados. Mas eu estou enfrentando um câncer de pulmões, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês, porque é um prazer enorme dividir essa experiência, toda essa experiência que é passado nesses congressos, é maravilhoso. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que está comigo hoje, porque eu estou muito feliz, tá bom? Então, eu quero chamar a minha amiga Luz Vitória, amiga de mais de 15 anos, né, que está nessa jornada comigo e com outros parceiros da América Latina, em busca da melhor qualidade de vida para todos os assistidos, não só da América Latina, mas eu acho que de todo mundo, porque todo mundo faz um pouco a sua parte, né? Então, vamos lá, Luz. Obrigada. E essa daqui é a Liana, tá? É minha amiga do Brasil. Yo traigo una pequeña presentación para hablar de lo que son los planes nacionales en enfermedades raras. Alicia. Ya estamos mirando la presentación. Entonces, sería importante, Luz Victoria, que mientras iniciamos la presentación nos cuentes un poco rápidamente cómo ha sido esa experiencia, o sea, de dónde te voy a entrevistar. Cuéntame, ¿de dónde nace esa iniciativa de ACOPEL? Porque acá todos tenemos unas historias y sería maravilloso, Juan, si pudiéramos hacer un video pequeñito de cada una de nosotras, de dónde sale nuestra motivación. Por lo menos mi motivación fue la muerte de mi hijo con fibrosis quística y sé que Luz Victoria también tiene una motivación de amor gigante. Bueno, como todos nosotros como líderes de organizaciones, el trabajo nace de la necesidad de solucionar quizás un problema personal y ahí es cuando yo digo, trabajamos por conseguir tratamientos y soluciones para una persona llegada. Pero luego pasamos de lo personal a lo colectivo y extendemos el trabajo a otras personas. Y de lo colectivo, después de apoyar a una comunidad que está padeciendo lo mismo, nos vamos a trabajar con el país. Y es ahí donde comenzamos a buscar políticas públicas que favorezcan una población todavía más amplia. Y miren cómo ese trabajo se está traduciendo en que ya estamos traspasando fronteras y no nos quedamos en buscar soluciones como país, sino como región y a nivel de más y más países.
Bueno, el tema que yo voy a comenzar a hablar antes de que empiece la presentación es sobre el Plan Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. En ese sentido, Colombia tiene una experiencia interesante porque hace más de 10 años conseguimos tener una ley que fue el primer hito o el primer logro en el que participó la sociedad civil. Una ley que pone muy en claro cuál es la definición de las enfermedades raras. ¿A qué me estoy yo refiriendo cuando hablo de una enfermedad rara? En Colombia está completamente claro, no hay lugar a que se especule con otro tipo de cosas. Solamente que no las llamamos enfermedades raras, sino huérfanas, porque en ese momento la connotación de la palabra rara no fue muy bien aceptada. Entonces, tenemos una ley que es emitida en el 2010 y esa definición es de toda enfermedad rara huérfana, es aquella que tiene una prevalencia de 1 en 5.000. Mire cómo se baja muchísimo con relación a otros países y a la más usada a nivel mundial. Pero no se queda en prevalencia, sino que habla de enfermedades que además deben ser crónicas, graves, discapacitantes y potencialmente fatal. Entonces eso va reduciendo aún más el universo. Pero bueno, vamos a poder tratar los más raros de los raros y los más complicados en salud. Y eso nos da ese camino. Después de tener la ley, hemos conseguido una legislación que ha permitido tratar a las personas como entes de especial protección por parte del Estado, y ya lo podemos mirar adelante, hasta llegar a construir de parte del gobierno, con iniciativas que llegó la sociedad civil, un plan nacional para la gestión de enfermedades huérfanas o raras, que está como pendiente de que salga como un documento oficial adelante. Y aquí hablamos de esa definición, que son aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida, y la prevalencia es menor de 1 en cada 5.000 personas, pero habla además de enfermedades olvidadas. Adelante. Y ese es un marco normativo que precede ese plan. Ellos nos hablan en la ley de la Ley 1392 de la definición. Además se implementó dentro del Ministerio de Salud una mesa de enfermedades huérfanas o raras, a la que pertenecen la sociedad civil. Tenemos 5 representantes, también las sociedades científicas, el ministerio, representantes de los aseguradores y de los prestadores de salud, entre otros. Hay un sistema de información que se desprende de un registro único obligatorio. Todo paciente que es diagnosticado por un médico especialista debe registrarlo, inclusive con el requisito debe estar registrado para poderlo formular, y eso ha permitido que poco a poco ese registro vaya teniendo información importante, aunque vale la pena notar que está incentivando que se registren los pacientes que tienen oportunidad de tratarse, más aquellos que quizás no tengan una terapia, pues no es tan fácil que hagan toda la tramitología de registro. Ese sistema de información parte de un censo inicial que se realizó en el 2013. Ahí es donde también hay una ley muy especial en Colombia que reconoce a los pacientes de enfermedades huérfanas o raras como sujetos de especial protección. Hay un protocolo de vigilancia epidemiológica. Hay una resolución que reglamenta los centros de referencia, muestra cómo deben ser habilitados, pero no tenemos suficientes o no hay unos centros de atención como centros de referencia, porque quienes trabajan en ese campo piensan que no hay los suficientes incentivos para crear centros de referencia de acuerdo a esa resolución.
Ya lo dije, tenemos el registro de enfermedades huérfanas de personas. Hay una ley de tamizaje neonatal que es del 2019, en la que pasaba de tener el tamizaje de una sola enfermedad a 7 enfermedades, y a pesar de ser del 2019 no se ha implementado. Estamos esperando que se venzan algunas dificultades para que sea implementada. Esperamos que sea muy pronto, pero pues van pasando los años y nuestros pacientes siguen, o nuestros recién nacidos siguen sin poder ser tamizados. Hay una resolución que habla de la financiación de los medicamentos para enfermedades raras, y es con unos dineros que le entregan a los aseguradores de acuerdo a unos cálculos de los promedios históricos que han gastado. Eso nos ha generado dificultades porque siempre encontramos insuficiencia en esos recursos, porque esos promedios están arrastrando unas ineficiencias, ya que a ningún paciente le entregan tan juiciosamente todo el medicamento o las tecnologías que requieran mes a mes o semana a semana, y hacen sí los cálculos en base a lo que le entregaron, que fue insuficiente. Adelante. Bueno, lo primero que se pensó para hacer un plan nacional de gestión de enfermedades huérfanas o raras es tener un diagnóstico que nos permitiera pasar a la acción. En ese diagnóstico encontramos lo siguiente, que yo creo que es lo que se encuentra en absolutamente todos nuestros países. Aquí yo no les voy a hablar de algo pues novedoso que esté pasado en Colombia, y que yo creo que todos nos podemos identificar con lo que está allí escrito. Hay dificultades en la caracterización de los pacientes por esa diversidad cultural, social, geográfica. Tenemos pacientes que están muy retirados. Hay diversidad en esa situación económica que les genera barreras adicionales para acercarse a los tratamientos. No, ya lo mencioné, no hay incentivos para los centros de referencia. Hay desconocimiento de las enfermedades huérfanas o raras por el personal de salud. Hay una grandísima rotación de médicos tratantes. Hay un médico que asume este mes el tratamiento de un paciente y lo van a buscar en 3 meses y ya ese médico no está con ese asegurador y va en busca de, le toca ir a buscar otro médico tratante que no puede continuar su historia y que muchas veces hace que se hagan reprocesos que inclusive pueden encarecer más la atención de los pacientes. Hay poco incentivo para registrar pacientes sin posibilidades de tratamiento, ya lo mencioné también. Necesitamos conseguir y siempre garantizar la calidad en las pruebas diagnósticas. Tenemos que tener todos los países estandarizados esas pruebas, que cuando se hable de un diagnóstico pues sea lo mismo que se está hablando en todas partes del mundo. Hay dificultades para una adecuada gestión integral del riesgo de las enfermedades raras o huérfanas, demoras para el diagnóstico, insuficientes acciones de prevención y detección precoz. Adelante. La atención en muchos casos es poco efectiva, sin organización y con altos costos. Ahí es cuando yo les hablaba de reprocesos. Una historia clínica que manejan en un sitio de atención, si lo cambian de sitio de atención, están volviendo a hacer exámenes. Por eso es tan importante tener esos centros de referencia que yo creo que congregan la atención del paciente con una sola historia clínica, concurriendo varios especialistas en torno a un paciente. Hay insuficiente gestión de la información, con demoras y barreras en los procesos de notificación, rezago en la inclusión de nuevas enfermedades raras y la caracterización y en evaluación de resultados en salud. Hay necesidad de discutir de manera responsable cómo abordar el costo de la atención y de las tecnologías en salud para tratar las enfermedades raras. Buscando además el sostenimiento de sostenibilidad financiera de los sistemas de salud.
Hay medicamentos que son realmente de muy difícil acceso y las entregas no se están dando con oportunidad. El interrumpir tratamientos hace que también no se esté dando la gestión adecuadamente, se está gastando más porque la salud de los pacientes tiene retrocesos si no son bien tratados. Hay dificultades administrativas para el acceso a los servicios de salud con afección de esos resultados en salud. Hay un abordaje tardío, lo que deriva en complicaciones tempranas. Un paciente que yo logro diagnosticar tarde es un paciente que va a llegar a complicaciones más fácil adelante. Bueno, tenemos un marco de referencia que aparte de una propuesta para el desarrollo de un modelo de atención para enfermedades raras que nos llevaría a ese Plan Nacional de Gestión de las Enfermedades Huérfanas o Raras. Les comenté que había una mesa de enfermedades huérfanas en el ministerio a la que pertenecen organizaciones de pacientes, sociedades científicas, academia, direcciones territoriales y el sector farmacéutico. Hay unos eventos que se trabajan en el país en torno a las enfermedades raras o huérfanas, como es la conmemoración de los 10 años de esa enfermedad de la ley que tuvimos la oportunidad de realizar de parte del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas con varias asociaciones. Entonces, ¿qué pasó? En esa conmemoración de los 10 años se tuvo un foro que se hizo un análisis muy juicioso del camino que se debía seguir para favorecer la atención de las enfermedades raras en el país y eso se convirtió, ese foro fue en cabeza de la sociedad civil, de las organizaciones de pacientes. Se hicieron unas mesas donde se hizo un análisis de todas las intervenciones que hubo en los foros y se construyeron unos insumos que son parte del Plan Nacional de Enfermedades Raras. Y aquí yo llamo la atención en mostrar cómo es de importante la sociedad civil y el trabajo organizado de la sociedad civil para construcción de política pública. Esas mesas de trabajo fueron encuentros temáticos con académicos expertos, cuenta de alto costo, aseguradores, prestadores, academia y organizaciones de pacientes que llevaron insumos para ese plan nacional. Adelante. ¿Qué se logró sacar de esas mesas de trabajo con todos estos actores? Se buscaron unos ejes temáticos que había que abordar para mejorar las condiciones de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas. El primero fue trabajar en la eliminación de las barreras para los pacientes, para su acceso efectivo a los servicios de salud. Era importante además trabajar un eje que permitiera la atención integral en salud de los pacientes. Trabajar un eje que tuviera que ver con esos centros de referencia que a pesar de que había la legislación no arrancan en nuestro país. Mejorar el sistema de información, trabajar como eje muy importante el financiamiento y sostenibilidad, que las dos cosas deben ir de la mano para hacer un sistema de salud posible. Y un tema que nunca debemos dejar de lado. Inclusión social, educativa y laboral. Y yo pienso que debemos ir un poco más allá, tratando el tema de protección al cuidador, aquella persona que ha tenido la necesidad de dejar su productividad y muchas veces desmejorar la calidad de vida, desmejorar las condiciones económicas por dedicarse al cuidado. Y dentro de esa atención integral y como eje temático debemos incluir ese tema, es la recomendación. Así, el alcance y finalidad del plan tiene como propósito reconocer el desafío que imponen las particularidades de las enfermedades raras en la agenda pública, a nivel sectorial e intersectorial y trazar una hoja de ruta para el abordaje integral de estas enfermedades
involucrando a todos los actores. Hay la necesidad de minimizar el impacto de las enfermedades raras sobre las personas afectadas que existan en el territorio nacional, sus familias y cuidadores, garantizando su derecho a la salud y un mejor acceso a los servicios de apoyo social a través de metas y acciones estratégicas. Este plan se va desarrollando con una visión 2031 en el marco de un plan decenal de salud pública en Colombia. El objetivo, contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de las personas con enfermedades huérfanas o raras, sus familias y cuidadores, a través de acciones que promuevan el acceso efectivo a los servicios de salud en el marco de la atención integral. Adelante. Y ese es nuestro Plan Nacional de la Gestión de Enfermedades, la forma como se construye. Aquí hay unos objetivos específicos que voy a pasar demasiado rápido y yo creo que los pueden mejorar, las oportunidades en el diagnóstico, acciones tendientes a la prevención y detención, gestionar recursos, garantizar la generación y disponibilidad y el uso del conocimiento. Podemos avanzar. Y todo ese trabajo nos llevó a que ese plan tuviera estas líneas de acción y con esto concluyo. Una línea de acción primera es el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo en salud. La segunda línea de acción es la organización de la atención integral desde la atención primaria. La tercera es la inclusión y participación social, muy importante para potencializar esa calidad de vida de los pacientes. Mejorar el conocimiento, eso siempre lo tenemos que tener en nuestro horizonte. Y la sostenibilidad financiera, que no es asunto solo del Estado, sino asunto de todos. Con eso concluyo, mostrando un poco lo que es el plan decenal de enfermedades raras o huérfanas en Colombia. Obrigada, Luz. Agora eu chamo o doutor aqui, desculpa, esse doutor Fred, desculpa. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo les voy a comentar rápidamente, por efectos del tiempo, un poco la realidad que tenemos en Costa Rica, compartir con ustedes. Me encanta el avance que ha tenido Colombia con legislación desde hace 10 años. En Costa Rica actualmente no tenemos ni siquiera legislación relacionada con enfermedades raras. De hecho, no tenemos una definición de enfermedades raras. Hemos estado discutiendo si llamarlas enfermedades raras, huérfanas, de baja prevalencia y demás. Bueno, pero bueno, es un inicio. Estar todos acá convocados en Costa Rica, pues es un inicio, creo yo, del esfuerzo que está haciendo por reconocer a esos pacientes. Y es que, a ver, las enfermedades en el mundo, las enfermedades raras abarcan más de 6.000 patologías diferentes. Y bueno, uno pensaría que hay que iniciar considerando la cantidad de pacientes en el país para poder determinar la prevalencia. La OMS plantea un número de referencia, pero cada país ha determinado pues el número que la ajusta, dependiendo de su incidencia, de su prevalencia y de factores demográficos. En Costa Rica tampoco tenemos un registro. Entonces, tenemos un problema en el diagnóstico, en el tratamiento, incluso en el registro. Todo esto pues debería de abordarse justamente con la generación de política pública, la generación de legislación. En este contexto, pues desde la universidad nos dimos a la tarea de analizar, de tratar de ubicar, de hacer una especie de censo para poder determinar cuántos pacientes había en Costa Rica, qué tantas enfermedades raras hay presentes. Y hicimos un esfuerzo enorme de contactar a diferentes ONGs, a diferentes organizaciones de pacientes formales, informales, a pacientes individuales y demás, para tratar de tener una perspectiva
de cuántos pacientes hay, considerando que las ONG en Costa Rica pues brindan un apoyo, brindan asesoría a los pacientes y en su mayoría tienen registros detallados de los pacientes, incluso a veces más preciso que la propia institución, que la propia seguridad social pública del país, porque incluso abarca también pacientes de lo privado. Lo ideal de un registro es que abarque pues, público y privado. En todo caso, hicimos un análisis de sentencias judiciales, de noticias, incluso de periódicos, y encontramos que es muy diverso, digamos. Hay enfermedades como AME, que hay 10 personas en el país, que contrasta, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que hay más de 320 pacientes, una prevalencia de 8.9 casos por 100.000 habitantes, o CUSI, que tiene 200 pacientes, o sea, 10 casos por 10.000 habitantes, enfermedad de Batten, incluso 10 pacientes, que son enfermedades poco estudiadas. Sin embargo, a la hora de estudiarlos, por ejemplo, en enfermedad de Batten se encontró una subclase, una variante costarricense. Esa investigación constante, tratar de identificar las particularidades de los pacientes, pues permiten poder tener datos del país y poder determinar pues, las mejores políticas. Debido a la baja incidencia de esas patologías, pues tenemos la dificultad del acceso a medicamentos, visto que son medicamentos que no están dentro de las listas de la Seguridad Social, en el caso de Costa Rica de la lista oficial de medicamentos de la Caja, lo que obliga a que los pacientes tengan que, además del esfuerzo diagnóstico que les genera, tener que hacer un esfuerzo adicional en el tratamiento, que no está dentro de los cuadros básicos, sino que tienen que hacer procedimientos adicionales, incluso llegar a judicializar el acceso a un medicamento, que eso también le genera alguna o mucha presión al sistema de salud, porque acceder a un tratamiento por vía de un recurso de amparo, por ejemplo, o una sentencia judicial, genera muchos trastornos, evita la adecuada planificación, incluso la adecuada negociación con los sistemas de salud o con las compañías farmacéuticas para poder acceder a estos tratamientos. Por tanto, pues lo mejor es tener una adecuada identificación, tener una adecuada política, más que son medicamentos en su mayoría de alto costo, y con la evolución de la terapia génica, terapias avanzadas, terapias celulares, pues va a ser aún más el costo, eventualmente el sistema de salud, del costo del medicamento como tal. Sin embargo, podría ser un ahorro necesariamente para el sistema en global, y esa perspectiva requiere una planificación, requiere pues tener claridad en el plan. Esto afecta a la sostenibilidad del sistema y eventualmente pues requiere que se tomen acciones desde la planificación, desde la toma de decisiones, y no que simplemente pues se deje al libre, porque efectivamente eso genera dificultades para el sistema, pero principalmente para los pacientes, que son los que tienen que vivir diariamente pues con un subdiagnóstico o con una falta en el tratamiento. La posibilidad que actualmente surge en Costa Rica de hacer una ley que permita el registro adecuado de medicamentos, que permita la visibilización de los pacientes y la organización del sistema público junto con el privado para poder tener información en el país, y aunado a eso, tener una política pública que permita pues, el registro, que fomente la investigación clínica, incluso la investigación académica, es fundamental. Estamos dando los primeros pasos en el país para poder tener una legislación adecuada, una política pública, y compartir estas experiencias con todos ustedes de otros países, ver los aciertos y eventualmente ver las fallas o las mejoras de qué puede hacer. Es una oportunidad excelente que deberíamos de aprovechar, y pues les agradezco la invitación y poder compartir con ustedes y realimentar la experiencia de otros países del abordaje adecuado en enfermedades raras. Es necesario definitivamente buscar mecanismos que garanticen la protección de la salud de toda la población sin ninguna discriminación. Todos tenemos derechos a acceder a la salud, enfermedades de baja prevalencia, de poca prevalencia, y pues todos creo que somos responsables de dar respuesta a los pacientes que
se ven afectados por una enfermedad rara. Entonces, pues, actualmente está en la corriente legislativa el proyecto de ley, y para todas las instituciones que están involucradas en el tema, creo que es importante el apoyo y conversar con todos los sectores. Entonces, pues, agradecerles el tiempo, agradecerles el espacio y a la disposición desde la academia para colaborar en lo que sea respecto al bienestar de los pacientes con cualquier patología, pero particularmente con patologías con enfermedades raras. Muchas gracias. Obrigada, doutor. Obrigada, Luz. As exposições foram muito boas. É uma pena que a gente não tem tempo de avançar um pouco mais, porque é um tema que carece muito de discussão. Na verdade, tínhamos que ter um representante de cada país aqui para poder fazer essa intercambiabilidade e esse intercâmbio muito melhor do que podemos imaginar. Obrigada. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a Regina.